amados hermanos, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este hermoso día, el cual el Señor nos ha concedido. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas, pues que el Señor les permite estar laborando, estar trabajando, y que en esta oportunidad, amados hermanos, pues están de vacaciones. Aunque pues después de toda esta situación que se está viviendo, pues pareciera muchas veces que no fuesen vacaciones, pero con todo, amados hermanos, como hijos de Dios tenemos que darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que el Señor nos concede. Dios te bendiga, amada iglesia, Dios bendiga a los jóvenes, a los niños, y Dios bendiga a la directiva de señoras en este día martes, cual el Señor nos concede. Sea la gloria y la honra para nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Y siempre, amada iglesia, motivándole a no dejar sus cultos. No se acomode dejando sus cultos, amado hermano, porque estos cultos muchas veces quizás no vamos a valorar que son de bendición. Quizás no vamos a ver que estamos perdiendo una gran bendición espiritual, porque no solamente es la mera palabra, sino que en medio de todo esto, amada iglesia, debemos de entender que está la presencia de Dios, el Espíritu Santo, haciendo obra en nuestras vidas y haciendo una obra que muchas veces ni nosotros nos vamos a dar cuenta de la gran obra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Así que yo le insto a toda la amada iglesia, desde el miembro más nuevito hasta el miembro más antiguo, a que no dejemos nuestros cultos, amados hermanos. Ubiquemos, involucremos nuestra familia, involucremos a los hijos, involucremos a las hijas. Ahí están los privilegios de apertura, ahí está el privilegio de la lectura, del principio, de los cantos. Amada iglesia, involucrémonos. Acuérdese, amada iglesia, que hoy no estamos dentro del templo y que no se están delegando privilegios, pero es usted, querido hermano varón, padre de familia en su casa, quien tiene que hacer las veces de repartir los privilegios. Y en el caso que no hubiera varón, no hubiera hombre dentro de la casa, pues la esposa es la que se encargaría de delegar estos privilegios. Así que, amados hermanos, no desistamos, porque a través del culto se puede ver tan sencillo, pero en medio, amada iglesia, de lo sencillo, la gloria de Dios se mueve en los corazones y en las vidas de cada uno de nosotros. Así que le insto, amado hermano de Iglesia Evangélica Profética Peniel, Filial Providencia, a que sigamos adelante, a que no desmayemos. Y aquí ya vamos saliendo más de este espacio de no congregarnos en el templo, y ya lo que falta es poco. Pero le motivo, amada iglesia, a no dejar los cultos. Y ya cuando el templo, amada iglesia, se haya abierto, pues le esperamos allí. No se vaya a acomodar a esa condición de estar en casa. Acuérdese que estamos en casa a razón de la situación, pero media vez el permiso y la ley nos permita congregarnos en los templos, entonces empezamos. No se vaya a quedar. Digo esto, hermano y hermana, porque cualquiera, acordémonos que la carne es más tendenciosa a acomodarse, amada iglesia. Así que, amado hermano, adelante en la orden del Señor. Hoy, amada iglesia, este día terminamos el gran tema que traemos desde hace varios días con el rey del sur, con el rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, que reinó solamente 8 años, que llegó al reino a la edad de 32 años y a la edad de 40 falleció. Estamos viendo, no se nos olvide, el reinado del rey Jorán. Ya usted y yo sabemos cómo vamos caminando. Hoy terminamos, amada iglesia, pero antes vamos a la palabra del Señor y recordando el tema: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Quien todo lo quiere, todo lo pierde, amada iglesia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, como escrito está, lo leemos. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti.
No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. 20 y último, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra porción bíblica, amados hermanos. Estamos entrando en esta oportunidad a la última etapa de este tema. Y en esta oportunidad, amada iglesia, ya este día y en esta oportunidad vamos a ver que el rey Joram, rey de Judá, rey de la zona sur, es abochornado. Repito, en esta oportunidad que vamos a ver en este día, el rey Joram, rey del sur o rey de Judá, quien tenía como esposa a Atalía, hija de Jezabel y Acab, es abochornado. Acordémonos, amada iglesia, que en la última instancia que vimos el día de ayer, hablamos o tocamos, según la porción bíblica, sobre el caso de la carta que fue enviada de parte del profeta Elías, donde se le estaba a Joram reconviniendo su actitud y donde se le hizo ver que sus hermanos, espiritualmente hablando, eran mejores que él, pero que a él se le dio el reino, pero que sus hermanos eran mejores en ese sentido, pudieron haber sido mejores reyes. Eso lo vimos ayer, amada iglesia. Ahora, Joram recibió el mensaje, recibió la carta, y el fin, amada iglesia, de recibir un mensaje, oiga, el fin de recibir un mensaje, el fin de recibir una carta, por supuesto en una carta va un mensaje, es que la persona que recibe el mensaje o recibe la carta tome en cuenta ese mensaje o tome en cuenta esa carta, el asunto que le están haciendo ver. Y en este caso el rey Joram, amada iglesia, recibió el mensaje, el cual lo llamaba de alguna manera a Joram a una actitud de arrepentimiento, a una actitud de volverse de su pecado, de volverse de su inmundicia, de volverse de estar llevando a Judá a la idolatría, al adulterio espiritual. Cosa, amada iglesia, que es lo que se hubiera querido esperar que Joram, hubiese cambiado de actitud, se hubiese arrepentido, hubiese ido a la presencia de Jehová y pedirle perdón a Dios y arrepentirse y cambiar de rumbo su vida y llevar una vida de verdad conforme a la palabra de Dios. Cosa, amada iglesia, que Joram no la hizo. Pero no solamente, amada iglesia, podemos decir que Joram, usted y yo en pleno 2020, probablemente conozcamos más de algún caso en que alguien, amada iglesia, hombre o mujer o joven o jovencita, está recibiendo el consejo, está recibiendo el asunto de Dios para con su alma. Esta persona puede andar en caminos no muy agradables delante de la presencia de Dios y el mensaje viene y le habla, pero la persona le da lo mismo. Reconoce que ese mensaje le ha hablado a su vida, pero no aplica el consejo de Dios, no cambia de rumbo en su vida y sigue lo mismo. Y esa es la situación, amada iglesia, que pasó en Joram. Dios le reconvino, Dios le mandó el mensaje, Dios le mandó la carta, Dios le hizo el llamado para que cambiara el rumbo de su caminar y no quiso obedecer. Así que en esta oportunidad vemos, amada iglesia, a un Joram, un rey abochornado. Oiga,
Para eso, ya le mencioné, es un rey que no buscó el arrepentimiento. Es un rey que recibió mensaje. Es un rey que Dios le dijo y le estuvo diciendo las cosas, pero no quiso entender. Todo creyente que Dios le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, tarde o temprano, amada iglesia, van a venir los ayes. Y no va a ser culpa de Dios, sino que va a ser la terquedad de la persona que no quiere entender, que se empecina en seguir en ese estilo de vida, porque le gusta la carne, pero debe de entender que después va a venir el lloro y el crujir de dientes. Quiero que leamos, amada iglesia, repito, hoy vamos a ver Jorán, un rey abochornado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 14 al 20. Espero que tenga su Biblia abierta. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Y luego vamos al versículo 14 al 20. Acuérdense que hoy terminamos este gran tema, amada iglesia. Le leo el versículo 14 y dice: He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga. Oiga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Versículo 15. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Qué tremendo, hermano. Versículo 16. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Versículo 17. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Versículo 18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Versículo 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres, refiriéndose a Josafat y a Asa, su abuelo. 20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió, sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bendito sea el Señor. Esa es la porción bíblica. Acuérdese, amada iglesia, que dijimos que en 20 versículos íbamos a ver toda la vida de Jorán, y hemos llegado hasta el versículo 20. Y en estos últimos versículos, amada iglesia, vemos el resultado de estar escuchando el mensaje dado por Dios a través del profeta Elías, un llamado a un arrepentimiento a Jorán, pero un llamado que Jorán no quiso atender. ¿Cuántas personas en todo el mundo, amada iglesia? ¿Cuántas personas en todo el mundo, y no solamente personas inconversas, sino aún conocedoras de la palabra de Dios, estamos escuchando el mensaje de Dios? Al escuchar el mensaje de Dios reconocemos que debemos de cambiar por lo que Dios nos está hablando. En el momento del culto o del mensaje, decidimos en nuestro corazón y nuestra mente de verdad hacer un cambio en nuestra vida. Pero al terminar el mensaje, todo queda solo en un pensamiento. Todo quedó en una idea nada más, porque no se hizo nada. Y los días siguen y la vida sigue igual, haciéndola contraria a la voluntad de Dios. Y esto, amada iglesia, es lo que estaba pasando en Jorán. Había sido amonestado y no atendió la amonestación, no se arrepintió, no cambió de rumbo su vida y le siguió dando rienda suelta a su estilo de vida. Amada iglesia, esto nos habla a usted y a mí, hombres o mujeres. Si algo en nuestra vida no está bien, no estemos dejando pasar mucho tiempo, porque en aquel día que venga el día difícil, lo vamos a lamentar mucho. Y ya no va a haber retroceso en la decisión de Dios. Aquí, amada iglesia, hemos leído en estos versículos que hemos leído, desde el versículo 14 hasta el 20, la decisión de Dios. La decisión de Dios sobre Jorán. No hubo arrepentimiento, no hubo cambio de decisión.
El mensaje de Dios no lo quiso atender. Hoy, amada iglesia, a través de diferentes predicadores y predicadoras, está llegando un mensaje de Dios a los corazones, a las vidas de todo el mundo. Pero hay mucha gente, amada iglesia, que le gusta el mensaje. Que en el momento el mensaje dice, sí voy a cambiar. Pero después que todo terminó, la persona sigue siendo igual, se sigue moviendo igual. Y eso no debe de ser así. Si sigue dejando, amado hermano, hermana, usted, a la cual siente que Dios le está hablando en esta oportunidad a usted, si usted sigue dejando las horas, si usted sigue dejando los días pasar, llegará momento como le llegó a Jorán cuando fue abochornado. Y ya en este momento de esta porción bíblica, amada iglesia, que hemos leído, estamos viendo a un Jorán que a pesar que le viene lo difícil, no piensa en cambiar. Él sigue pensando que está bien. Jorán sigue pensando que lo que está haciendo está bien, que lo que está haciendo es perfecto, que lo que está haciendo no le interesa a los demás. Jorán se dejó ir por ahí, por ese tipo de pensamientos, y le llegó este momento. Ya Dios le dice ahí, te viene una enfermedad. Ya Dios le dice ahí, a Judá le viene plaga. Viene la muerte de tus hijos, viene la muerte de tus mujeres, y te viene una enfermedad. No una enfermedad sencilla, sino una enfermedad de vergüenza, penosa. Es la enfermedad que te viene. Dios le habló con tiempo, amada iglesia, mas el corazón de Jorán estaba envanecido, mas el corazón de Jorán estaba soberbio, estaba rebelde. Jorán a lo bueno le decía malo y a lo malo le decía bueno. A lo amargo le decía dulce y a lo dulce le decía amargo. Así como hoy, amada iglesia, aún dentro de las iglesias evangélicas en todo el mundo, hay creyentes con ese mismo pensamiento que te acabo de mencionar. La cosa es que viene el aire, la cosa es que viene el crujir de dientes, la cosa es que viene el dolor, viene el lamento, viene el lloro. Y allí, amada iglesia, aunque el apóstol Pablo esté con vida, no va a poder hacer nada por ti. Aunque Moisés, aunque Abraham estén con vida, no van a poder hacer nada por usted o por mí. Es hoy, amada iglesia, es hoy, querido hermano, es hoy, querido amigo, cuando hay que tomar una decisión. Hoy que Dios me está hablando, el mañana puede ser terrible. Aquí vemos entonces, amada iglesia, que a Jorán se le terminaron los días de fiesta. A Jorán se le terminaron los días de fiesta. Jorán todo lo hacía fiesta, mató a sus hermanos y hizo fiesta. A Jorán se le terminaron los días de fiesta, se le terminaron a Jorán los días de gala. Y empieza, no olvidemos, amada iglesia, que este gobierno del rey Jorán duró nada más 8 años. Un reinado corto, a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, a causa de no querer obedecer a Dios. 8 años para un reinado. Hay que tener cuidado, amada iglesia, ya que en este reinado de 8 años, algo que no podemos negar que le hizo daño a este reinado fue la alianza que tenía Jorán. La alianza que hizo Jorán con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Y que no podemos negar que Josafat en vida supo de esta alianza. Y pudiéramos decir que Josafat no hizo nada por esta alianza. Pero para nosotros, amada iglesia, para el pueblo de Dios en pleno 2020, tengamos cuidado con las alianzas. Dicho de otra manera, tengamos cuidado con las amistades que tenemos. Muchas veces tenemos más amistad con personas inconversas que con personas cristianas. Y si no quieres tener amistad con personas cristianas, pues estás en una amistad con personas no cristianas que a Dios no le agrada. Si al final usted, querido hermano, hermana, me dice, no, es que fíjese que los hermanos, las hermanas son de esta manera, vaya pues, no tenga amistad con los hermanos. Pero vea esa amistad con esas personas inconversas. Vea esas personas inconversas en qué se mueven. Esas son tus amistades. Conforme la palabra de Dios, querido hermano y hermana, ¿le agradarán a Dios ese tipo de amistades? Con esto no te estoy diciendo que no les hables. Pero cuando te digo alianzas, es que nos hemos ido más allá. Hemos ido más allá. Esto es lo que, y toco esto, amada iglesia, porque esto es lo que pasó con Jorán. Miren la alianza que tuvo con Atalía.
No le ayudó la influencia de Atalía. Al contrario, fue una influencia que lo llevó al pecado aún más profundo, amada iglesia. Tu alianza. Y ahí donde tenemos que tener cuidado, joven, jovencita, tus amistades. ¿Con quiénes te estás llevando? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Saben tus papás? Joven, varón, joven, hembra, ¿saben tus papás de las amistades que tenés? No le has querido decir quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque sabes que tu papá o tu mamá te van a reconvenir. Y no sabes, querido joven o jovencita, que el día de mañana vas a llorar y lo vas a lamentar mucho. El tener esas alianzas, esas amistades, como las tuvo Joram, lo llevaron solamente a reinar 8 años. Esas amistades, querido joven, jovencita, esas amistades, querido hermano adulto, querida hermana adulta, en tu trabajito, hermano, esas amistades, esas bromas que estás haciendo, esas maneras de hablar con estas personas, esas jugueterías que tienes con ellos o ellas, tarde o temprano te van a llevar a un lloro, a un lamento. Y Dios, amada iglesia, es celoso con lo que es de Él. Si tú, querido hermano, si tú, querida hermana, si tú, querido joven, jovencita, estás consciente que sos pertenencia de Dios, ¿qué tienes que andar haciendo con esas amistades? Porque eso es lo que le pasó a Joram, por eso te lo estoy diciendo. Oiga, hay que tener cuidado con las alianzas. Josafat, amada iglesia, en vida permitió esta boda con Atalía y lo llevó a este reino de Joram a un reino estéril. A un reino estéril. Padre, madre, ¿qué estás permitiendo para tu hijo? ¿No te das cuenta que la vida de tu hijo o tu hija el día de mañana va a ser una vida estéril? ¿Lo vas a lamentar? Y sabes perfectamente que esa amistad para tu hijo o para tu hija no es buena. Tenemos, amada iglesia, que poner la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. Fíjate bien, esta situación de alianza que tuvo Joram llevó a ser al reino del sur un reino estéril. Te voy a comentar esto, y esto está ahí en la porción bíblica, ya te lo voy a mencionar. El reino de Judá, en tiempo de Josafat, el padre de Joram, tenían unos súbditos, tenían unas naciones, dicho de otra manera, unos pueblos que eran súbditos de Judá. Dicho de otra manera, que le servían a Judá. ¿Y a qué pueblos me refiero? A los edomitas y a los de Libna, con B, Libna. Eran 2 pueblos que eran súbditos de Israel, zona sur. Pero cuando Joram, juntamente con su alianza con Atalía, empezaron a vivir una vida de pecado, todo Israel y todo mundo se dio cuenta de la vida de pecado que vivían este matrimonio, el cual eran el rey del sur. Mientras Josafat, el padre de Joram, vivió, el cual fue un hombre que buscó mucho de Dios, Edom y los de Libna se sometieron a Josafat. Pero cuando vieron, amada iglesia, a Joram vivir una vida lejos de Dios, vinieron los edomitas y los de Libna y se sacudieron el dominio de Judá a causa del pecado de Joram. ¿A dónde está esto? Si lo quieres anotar y después lo lees, en 2 libro de Crónicas 21:10. Ahí lo lees después. Los edomitas y los de Libna eran súbditos, estaban bajo el yugo de Israel, zona sur. Pero mientras los reyes de Judá, zona sur, se sometieron a Dios, los edomitas y los de Libna se sometieron al rey de Israel, zona sur. Pero en este caso Joram se metió al pecado y vivió en el pecado. Y eso trajo que estos 2 pueblos se independizaran y pusieran ellos su rey y ya no tuvieron el yugo. Edom, amada iglesia, oiga esto, Edom y Libna son tipo de la carne. Eso ya te lo he mencionado de los edomitas. Edom, repito, y los de Libna simbolizan la carne.
mientras tú y yo nos sometemos, nos santificamos, nos purificamos, vamos al ayuno, vamos a la vigilia, vamos a nuestros cultos, sometemos esta carne, nuestra vida, a la presencia de Dios, quiera o no quiera la carne, tú y yo la sometemos, esta carne se somete. Pero si usted y yo empezamos a hacer lo contrario y empezamos a no hacer la voluntad de Dios, entramos en pecado y entonces esta carne se suelta y quiere solo pecado. Y esto es lo que pasó a Atalía y Joram, viviendo en la carne, y entonces se rompió. Los edomitas y los de Libna dijeron, aquí nosotros también nos vamos, porque ya no se sujetó el rey de la zona sur. Espero que esté entendiendo. Lo mismo sucede en nuestras vidas, amada iglesia. Si usted y yo dejamos de someternos a los ejercicios espirituales, usted y yo estamos escuchando desde el principio de marzo esto que le estoy diciendo, sometámonos. Y quizás para algunos de los que me están escuchando esto les parezca duro o les parezca como que ya aburre el hermano. Amado hermano y hermana, si te aburren las cosas espirituales, en aquel día te vas a acordar de que tu servidor te insistía en que nos sometiéramos al ayuno, a la vigilia, a la búsqueda, a estarnos reportando. Te vas a acordar en aquel día, llorando, donde está el lloro y el crujir de dientes. Y eso es lo que Dios a usted y a mí nos quiere evitar. En la medida que usted y yo estemos en el ejercicio espiritual, en esa medida, vamos a salir triunfantes y victoriosos. Pero ¿qué pasó con Joram? Llegó su día, que se le acabó la fiesta a Joram. Hasta ahí llegó. Sus fiestas y sus galas se le terminaron. Se le terminó, amada iglesia, la prepotencia a Joram. Y hablamos, amada iglesia, cuando hablamos de prepotencia, estamos hablando como significado una valoración por encima de los demás. Acuérdese que él arrasaba con todos, arrasó, mató a sus hermanos y mató a otras personas del pueblo del sur, Israel, zona sur. Pero ¿qué pasó? Se le acabó la prepotencia. ¿Por qué? Se le vino el juicio de Dios. No tomó Joram, amada iglesia, decisión de arrepentimiento. A pesar de las amonestaciones de parte de Dios, él no quiso entender. Como mucho creyente está recibiendo amonestación a través de diferentes mensajes de diferentes predicadores. Le gusta el mensaje, pero no cambia. Conozco mucho creyente, amado hermano, que me dice, mire, qué bonito predica aquel hermano, qué bonito predica aquella hermana, invitemos a aquel hermano, pero no cambia. ¿De qué nos sirve? Podemos invitar al apóstol Pablo, podemos invitar al patriarca Abraham que venga a predicar a la Peniel, pero si tú y yo no cambiamos, ¿de qué sirve? Ese es el asunto, amada iglesia. Es el asunto. Y aquí estamos viendo que Joram no quiso dar su paso de arrepentimiento. ¿Qué más? Joram, a la par de Atalía, eran expertos en exterminar gente. Acuérdese que eso lo vimos ayer de Edbaal, padre de Jezabel, que le gustaba exterminar gente, usurpó el trono y por eso fue rey de Ciro y Sidón. Pero después vemos a Jezabel matando a Nabot, al dueño de la viña. Le gusta exterminar gente. Pero aquí vemos también a Joram matando a sus hermanos. Pero un día se le terminó esto a Joram. Un día el que no quiere entender, se le va a acabar la vida buena, se le va a acabar la fiesta. El que no quiere entender. El que le da la espalda a Dios, el que le da la espalda a los mensajes, el que le da la espalda al ayuno, el que le da la espalda a la vigilia, no le interesa. Un día se te va a acabar y te vas a acordar. Y allí podemos decir, ay, quiero pedirle perdón al Señor. Ahora es tiempo, amada iglesia, mientras hay vida, hay esperanza. A Joram se le acabó la vida buena de andar exterminando gente, exterminó a sus hermanos. Y ahora, amada iglesia, le tocaba a él, Dios le estaba hablando. Segundo libro de Crónicas 21:14, oiga lo que dice, he aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Dios fue claro. Pero esta palabra Dios se la dio después de no ceder Joram a ningún arrepentimiento. Joram estuvo escuchando, conocía, hemos venido tocando esto, conocía la ley de Jehová,
Como rey, día con día tenía que leer la ley de Jehová para temer a Dios y poner por obra la palabra. Nunca quiso entender. ¿Cuántos creyentes, amada iglesia, habrán dentro de las congregaciones en todo el mundo? Amada iglesia, ¿usted cree que hay creyentes que están oyendo palabra y no quieren entender? ¿Cree usted que hay? Responda usted. Ya lo dijo usted. Pues en este caso vemos un Jorán. Dios lo estuvo reconviniendo y no quiso. Ahora, ¿qué le venía a Jorán? El exterminio. Venían las plagas para Judá, que no eran culpa de ellos el problema de la carnalidad, de la vida sin buscar de Dios, del rey. Prácticamente la vida del rey y la esposa Atalía llevaron a este reino de Judá a la pudredumbre, y las plagas venían para todo el pueblo a causa de las decisiones del rey. ¿Para quién más venía el exterminio? Para los hijos de Jorán y para las mujeres, incluyendo a Atalía. Venía el exterminio. Así como ellos habían exterminado a la gente de Dios, a los hombres de Dios, a los buscadores de Dios, ahora venía el exterminio de Dios. El día de mañana, amada iglesia, Dios nos guarde. En medio de nosotros haya alguien que está escuchando la palabra de Dios y no quiere entender, y el día de mañana te toque clamar y buscar a Dios y Dios cierre su oído. Eso va a ser tremendo. Así que le venía el exterminio a Jorán. Por el pecado, oiga, por el pecado de Jorán y de Atalía, amada iglesia, sufrió todo el pueblo. Seguramente nunca pensaron Jorán y Atalía lo que les venía. Pensaron que su vida iban a hacer lo que ellos querían. Pensaron que toda su vida iban a llegar a ancianos. Quizás pensaban que iban a tener muchos años en el reinado, haciendo el pecado, haciendo la desobediencia, pero nunca pensaron que su reino iba a ser tan corto a causa de su desobediencia. Porque la desobediencia, la deshonra como hijos de nuestro Padre Celestial. Si usted y yo no honramos a nuestro Padre Celestial, tarde o temprano viene Dios. Y lo que dice Deuteronomio y Efesios, nuestra vida no va a ser larga, no que va a ser corta. Y no va a haber bendición de Dios para nuestra vida. Amada iglesia, como hijos de un gran Padre Celestial que somos, tenemos que honrarlo. ¿Qué pasó con Jorán? Sus posesiones, amada iglesia, todo lo que tenía fueron exterminadas. Desaparecieron. Lo que había hecho con maldad, lo que había hecho con espada, la muerte de sus hermanos, eso mismo le vino a él, y todo lo que había acumulado desapareció en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué sirve estar acumulando cuánta cosa en este mundo y lo vamos a perder en horas, lo que te pudo haber costado en años? Es mejor tener comunión con Jehová y tener lo que Dios quiere que tú y yo tengamos todos los días de nuestra vida. Segundo libro de Corintios 21:17, oiga lo que dice. Subieron contra Judá y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, sus mujeres, hijos, y solo el menor de los hijos dejaron. Nunca pensó Jorán y Atalía que esto les iba a suceder. ¿Qué más le pasó a Jorán? Vinieron las enfermedades que se apoderaron del flamante rey. Ahí se acabó el flamante rey. Ahí se acabó la chulada. Ahí se acabó la figura. Todo se vino abajo. Todo lo material, lo vano, se acaba, se termina. Hay una vida espiritual y hay una vida viviéndola también lejos de la espiritual. Oiga lo que dice de las enfermedades, segunda Crónicas 21:19. Al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se salieron por la enfermedad. Oiga, una enfermedad que acabó con el flamante rey Jorán y su esposa también. Y no era una enfermedad, amada iglesia, común, sino una enfermedad vergonzosa e incurable. Segundo libro de Crónicas 21:18 dice, incurable. 21:19 dice, enfermedad muy penosa, dice, vergonzosa en otras palabras. ¿A dónde quedó la desobediencia de Jorán? ¿A dónde quedó el machismo? Aquel hombre que hacía y deshacía y que no tomaba en cuenta la palabra, que le valía la palabra, que hacía como él quería o como ella quería. ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedó, amada iglesia?
Ahí dice la Biblia que se le salieron los intestinos. Y ahí dice, segundo libro de Crónicas 21:19, los intestinos se le salieron por su enfermedad. La prepotencia para pecar ya no estaba en el rey Joram. Aún así, este rey no se arrepintió. Y quiero, por el tiempo, amada iglesia, porque ya lo sobrepasamos, solamente decirte que cuando este rey muere, no fue enterrado en el lugar de honor donde enterraban a todos los reyes de Israel. Había un lugar de honor donde enterraban a todos los reyes. Y tú te vas a dar cuenta, si has leído, muchos reyes no fueron enterrados en los lugares de honor. ¿Por qué? Por la vida que llevaron. Amada iglesia, me voy a quedar aquí porque el tiempo nos avanzó. Hemos terminado este gran tema. No pude terminarlo como hubiera querido, pero no olvidemos el gran tema que traíamos: quien todo lo quiere, todo lo pierde. ¿Qué pasó con Joram? Todo lo quería y todo lo perdió, hasta su vida. Dios te bendiga, amada iglesia. Si Cristo no viene, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.